iglesia y todos estén diciendo ya no se puede, ya no se puede, ¿qué tiene que hacer usted? Creer y tener esperanza. Cuando alguien le diga, tu hijo se te arruinó, tu matrimonio se arruinó, el trabajo se arruinó, ¿qué te va a hacer? Dígalo fuerte, ¿qué va a hacer? Creer y tener esperanza. Terminando una predicación, se me acercó una mujer y me dijo, hermano Iván, mi esposo estuvo aquí, pero estaba tan mal, se tuvo que ir a casa, pero yo quisiera que si usted puede hacerme el favor de ir a orar por mi esposo a la casa. Yo hablé con el sacerdote y él me envió, mi esposo estaba conmigo esa noche, fuimos con unos servidores de esa comunidad. Y cuando yo llegué a la habitación, hermano, de este hermano, llegó a mi corazón aquel convencimiento, aquella seguridad que Dios iba a hacer algo en aquel hombre aquella noche. Había una convicción y yo tomé la decisión de creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquel hombre estaba convertido prácticamente en un esqueleto. Era un esqueleto. Estaba en la fase terminal del virus del SIDA. Me dijo, hermano Iván, yo voy a la clínica periódicamente para que me hagan exámenes y me den un poquito más de medicamento y poder vivir un tiempito más. Pero me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Y yo le dije, hermano, si Dios quiso que viniera a este lugar, es porque Él tiene algo grande para su vida. ¿Cuántos lo creen? Que digan amén. Ahora, para mí, lo importante no era que yo llegué a ese lugar. Lo importante es que Él estaba invitando a Dios a su vida. Eso es lo importante. Ahora, cuando a mí me invitan a orar por alguien y cuando yo voy a orar por una persona, especialmente si está en una fase terminal, yo tengo la convicción que Dios tiene poder. La palabra lo dice. ¿Cuántos dicen amén? La palabra lo dice que Él tiene poder para cumplir y hacer aquellas cosas más grandes de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Yo tengo esa convicción, soy testigo de eso. Ahora, yo le dije al hermano, en este lugar estamos creyendo que Dios te puede levantar, pero yo no te puedo predicar solamente en la mitad, tengo que darte la predicación completa. Así que le dije a él, abra su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. Y la Biblia dice, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, tenemos confianza en Dios. ¿En quién confiamos? Porque sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo le di este texto al hermano. Y yo le dije, hermano, entiende lo que dice el final del versículo 14. Cuando pedimos algo porque confiamos en Él, Él oye nuestra oración. ¿Cuántos lo creen? Que digan amén. Diga conmigo, levante su mano, diga, Dios oye mi oración. Ok, ahora diga, Dios responde mi oración. Pero escucha lo que sigue. Al final del capítulo 14 dice, Él responde conforme a su voluntad. ¿Conforme a qué? A su voluntad. Y es ahí donde choca nuestra fe otra vez. Porque yo en lo que mi voluntad, lo que yo quiero, siempre lo que yo deseo, lo que sea para mi placer. Pero la voluntad de Dios, a veces, hermano, no porque sea un Dios malo, no, claro que no lo es. Pero Él sabe lo que más a nosotros nos conviene. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe lo que más a nosotros nos conviene, hermano. Y usted me dirá, y me preguntará en esta noche, hermano, incluso hasta llevarme ya a su presencia. Y yo le dije, hermano, yo le diría a usted que bueno que me pregunta, porque incluso esa es la voluntad de Dios en algunas ocasiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos quieren vivir en el cielo eternamente? Me preocupa porque está raquítico ese amén. ¿Cuántos quieren vivir eternamente en el cielo? Muérase.
Se tiene que hacer eso, hermano. No hay otra manera. Si queremos ir al cielo, primero tenemos que morir aquí. Amén. Ahora yo le dije a ese hermano, hay convicción de que Dios te va a sanar. Y yo le dije, ¿sabes? La palabra de Dios dice, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Pero esta noche hay una convicción en mi corazón que yo quiero invitarlo a usted a que no le pidamos nada a Dios. Y él me miró con unos ojos así, bien grandotes, porque dijo, hermano, si yo estoy muriéndome, ¿por qué no vamos a pedir que Dios me sane? Yo le dije, hermano, vamos a adorar a Dios porque Él ya lo está sanando. Aleluya. Porque Él ya puso su mano sobre usted. Y así lo hicimos. Comenzamos a adorar a Dios. ¿Qué es lo que decía el texto? Romanos 4:18. La fe de Abraham no se debilitó, sino que lo que él hizo fue alabar a Dios. ¿Qué hizo él? Alabar a Dios. ¿Qué hizo? Alabar a Dios. Dice, y tuvo una fe más fuerte. Y esa noche adoramos a Dios, hermano. Era un sábado. El lunes próximo, la esposa de este hermano me llama a las 3 de la tarde y me dice, hermano Iván, venimos del doctor, fuimos a la clínica que le hacen los exámenes normalmente y mandaron a otro laboratorio y a otro laboratorio porque el virus del SIDA no está más en la sangre de mi esposo. El Señor lo ha sanado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre, y a su nombre. Aquel hermano que sentía que se estaba muriendo, yo lo encontré 8 meses después completamente sano en un congreso eucarístico. Solo Dios puede hacerlo, pero hay que tomar la decisión de creerle. Mira, hermano, cuando usted le llegue la palabra como le está llegando en esta noche, inmediatamente que la palabra llega, también llegan voces. ¿Llegan qué? Voces que le dicen a usted, no se puede, difícil, ya no. Llega esa voz. Primera carta de Samuel, capítulo 17. Había un gigante que se había levantado contra el pueblo de Dios. ¿Cómo se llamaba ese gigante? Goliat. Versículo 8 dice, Goliat, 1 Samuel 17:8 dice, Goliat se detuvo y dijo, diga conmigo, dijo, voces, empezó a decir voces, dice, y dijo a los soldados israelitas, ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Elijan a uno de entre ustedes para que baje a luchar conmigo. Y él empezó a dar el desarrollo. Dice, si ese que ustedes elijan me vence, me gana, todos los filisteos nos rendimos a ustedes. Pero si yo lo venzo, todo el pueblo que está aquí, es decir, los israelitas, el pueblo de Dios, tienen que rendirse a nosotros los filisteos. Y dice la palabra de Dios, lo voy a leer de lo que dice el texto, versículo 11. Al oír Saúl, diga conmigo, al oír. Una vez más, al oír. Al oír Saúl y todos los israelitas sus palabras, las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Mira, hermano, usted puede recibir palabra de Dios, puede llenarse cada miércoles en este lugar. Y yo espero y anhelo con todo mi corazón, hermano, que no hayan voces que le roben lo que Dios le da en este lugar. ¿Cuántos anhelan eso también conmigo? Que digan amén. Que no haya nadie que le robe lo que Dios le da en este lugar. Porque van a llegar voces que se van a estar levantando. Hay personas que me dicen, hermano, no sé qué pasó, usted estuvo orando, yo sentí que Dios me sanó, me declaré sana. Pero cuando alguien me dijo, no, yo te veo igual, entonces yo empecé a decir, ¿será verdad? ¿Será cierto que sí estoy mal? Y entonces, ¿sabe lo que esa persona hace? Es que renuncia a lo que Dios ya le había dado. Y ella misma bota lo que Dios le da. Saúl, cuando escuchó lo que el gigante decía, perdió el ánimo y tuvo mucho miedo. Pero dice la palabra de Dios, estamos cerrando esta noche porque el tiempo ya no se nos ha ido, pero voy a cerrar con esto. Había un jovencito que se llamaba ¿cómo? David. David contaba con el favor de Dios, igual que nuestra Madre Santísima. María encontró el favor de Dios.
Y David fue enviado para que le llevara un poco de comida a los hermanos que estaban en el campamento y que estaban peleando. Perdón, que estaban ahí escuchando lo que el gigante le decía, porque nadie peleaba. Todos estaban escondidos con miedo. Entonces cuando David llega donde están los hermanos, uno de los hermanos le dice: hey muchacho, ¿a qué tú veniste a este lugar? ¿Has venido a ver la pelea? Y David escucha: ¿cuál pelea? Si todos están escondidos y el gigante insultándolos allá. Tú veniste a ver el espectáculo. Y David: ¿cuál espectáculo? Si ustedes están con miedo. Entonces David dijo: ¿qué le darán al que pelee con ese filisteo incircunciso? Primero preguntó qué le iban a dar, porque no se iba a romper el casco por puro gusto, ¿verdad? 3 cosas había ofrecido el rey Saúl. Número 1, riquezas. Número 2, libre de impuestos, no taxes. 0 taxes. Cualquiera, ¿no? Ese gigante. Y número 3, la hija del rey Saúl. Y David dijo: la riqueza suena bien, los taxes también, pero esa muchacha tengo que verla primero. No sea que después me den a alguien, ¿verdad? Y dijo: yo pelearé. Tomó la decisión. ¿Tomó qué? La decisión de creerle a Dios que Él le daría la victoria. Y miren lo que sucede, hermano. Cuando David decide pelear, el primero que le habla es el rey Saúl y le dice: no, muchacho, no lo hagas. Ese gigante es un hombre diestro en guerra, ha matado a muchos. Mira cómo estamos todos aquí. Ha venido 80 veces a insultarnos. Ha estado por 40 días en la mañana y en la tarde insultándonos, desafiándonos. No vayas. ¿Qué es lo que David estaba escuchando? Voces. ¿Qué David escuchaba? Voces. Él pudo retroceder. Abraham pudo retroceder. María pudo retroceder ante lo que escuchaba. Pero David, al igual que Abraham, que María, que le creyeron a Dios, también le había creído a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta en esta noche: ¿de qué equipo es usted? ¿De qué grupo es usted? ¿De los que le creen a Dios o de los que retroceden cuando la cosa se pone difícil? De los que le creen a Dios, ¿cuántos dicen amén? De los que le retroceden, ¿cuántos dicen amén? Por ahí salió un poquito. No retroceda, hermano. Pero David escuchó voces de los hermanos. Ahora escucha voces del rey Saúl. Y cuando el rey Saúl le dijo una palabra, David tenía otra palabra. Oh, qué bendición cuando el católico, cuando los hijos de Dios no se conforman y dicen: yo tengo la palabra, la Biblia de mi iglesia, yo la tomo y me voy a alimentar con ella, para que cuando el enemigo me venga y me diga que no se puede, yo le digo: oh, tú no sabes, Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y a su nombre. El enemigo va a querer confundirlo. Hay gente diciendo que la juventud se arruinó, los matrimonios ya no se pueden, está difícil. Y usted diga: es más grande el que está conmigo que el que está fuera de mí. Palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra, usted no vive en depresión. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted conoce la palabra de Dios y la vive, usted no vive en derrota. Hay poder de Dios dentro de usted. Aleluya. Maravilloso. David tenía la palabra de Dios dentro de su corazón. Él vivía por la palabra. Diga conmigo: viviré por la palabra. Me alimentaré de la palabra, que es Cristo, que es la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten felices de ser católico? Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Precioso Dios! Cuando David escuchó la voz del rey Saúl, él sacó la palabra y dijo: oye, yo cuido las ovejas de mi papá.
Y cuando viene un oso o un león y quiere llevar una de mis ovejas, yo peleo con ese oso y con ese león. Y fuese oso o fuese león, yo lo venzo y no dejo que me lleve ni una de mis ovejitas. Él sabía que Dios estaba con él y que él tenía el favor de Dios. Entonces cuando Saúl lo vio tan convencido de pelear, le dice: ok, muchacho, que te pongan la armadura.